Gracias por continuar con nosotros. Y ya en nuestra entrevista está Arelis García. Buenos días, Arely, terapeuta familiar. Ella hoy nos va a hablar un poco de lo que ha generado a nivel familiar y en otros aspectos lo que es la pandemia del coronavirus. ¿Cómo afecta a nivel familiar, Arelis, esta situación? Ante todo, gracias. Gracias por estar aquí en este espacio debatiendo un tema con la seriedad que amerita. Hablar de una enfermedad que no anda sola. Es el abordaje que le he dado en las últimas intervenciones donde he estado. ¿Por qué no anda sola? Porque afecta a las familias y las comunidades desde la óptica psicosocial. O sea, ese coronavirus es una enfermedad viral, pero que también arrastra lo que es el trastorno de pánico, el trastorno de ansiedad y esa crisis generalizada de las emociones de todas las personas que hoy día deben de estar enclaustradas en una cuarentena involuntaria para prevenir algo relacionado con el virus, pero que está incentivando a que aparezcan otras enfermedades que después habrá que hacer un trabajo para contrarrestarlas. Sí, definitivamente es algo que probablemente vaya a mutar como se genera, pero a propósito del contenido que se va haciendo siempre viral en nuestros WhatsApp, en diferentes redes sociales, esto produce, como lo dices, pánico. Pero ¿cómo debe la familia, dentro de su intimidad, controlar esto? ¿Cuáles son las recomendaciones como especialista? Lo primero, que la recomendación no se le da a la familia, sino a los estamentos que tienen el control de las informaciones que llegan a las personas. Aunque sabemos que a través del móvil, a través de una computadora, te puede llegar una serie de información que totalmente sea inadecuada, que esté carente de la verdad, pero que tiene un título que aparenta ser verdad porque es sensacionalista. Entonces, ¿qué pasa? Las personas que están dentro de la familia viven en esa dinámica de la desconfianza. Por ejemplo, en Italia hay una cuarentena y para una persona salir a laborar tiene que tener un documento que le permita establecer su ruta, pero esa persona sale de la casa y cuando regresa genera un pánico para los que quedan dentro, porque él salió y se expuso. O sea que no hay una burbuja de cristal, no hay forma de que al poner en cuarentena una familia, una ciudad, una comunidad, tú puedas tener esa enfermedad, ese virus contrarrestado. Afecta a la familia el hecho de que ese estrés, todas esas personas viviendo en esa dinámica, en eso, ¿qué está pasando allá afuera? Eso genera una ansiedad y un consumismo, no solo de efectos de higiene, como ha pasado el desabastecimiento hasta del papel higiénico. En esta madrugada leí un artículo de un psicólogo norteamericano que habla de cómo el papel higiénico se acabó, se terminó en los supermercados. En España, en muchos lugares de Europa. Porque tiene un efecto placebo. Las personas entienden que dentro del kit de lo que es el sobreprotegerse y el cuidarse, hasta el papel higiénico juega un rol importante, pero es un rol psicológico, es un efecto placebo que le da cierta tranquilidad. Pero las familias, las dinámicas de las familias de esos países desarrollados y que tienen cierto nivel de información más veraz que la nuestra, miren cómo está. Mi preocupación y por lo cual quise venir a esta entrevista es qué va a pasar con la República Dominicana, un país donde la ignorancia es lo que realmente establece el modo vivendum de la mayoría de las personas del pueblo. Sí, ¿cuáles son las recomendaciones desde el punto de vista psicosocial que serían importantes que los miembros de la familia o las instituciones tomen en consideración para esto? Lo primero es bajar esa alarma y esa alerta, quitarle esa agresividad con la que nos está llegando a través de todas las redes sociales, porque ahora todo el mundo es médico.
Ahora todo el mundo es epidemiólogo, todo el mundo quiere dar estadísticas, y los bulos, que son esos falsos titulares que parecen verdad, que si dijo la UNICEF, que si dijo la Organización Mundial de la Salud, uno mismo como profesional para poder sentarse frente a las cámaras ha tenido que buscar en diferentes fuentes información que pueda ser validada para poderla transmitir, pero el que tiene un móvil, todo lo que está ahí, que va pasando con un dedo, lo cree, y eso ha generado entonces, por consiguiente, que haya un estrés generalizado y que lo que uno pueda dar como herramientas para poder bajar esos niveles de estrés, uno como profesional se queda solo, porque hasta muchos profesionales están totalmente en desconocimiento o hasta en negación de que deben hacer algo. En cuanto a las parejas, ¿cómo afecta esta situación en la intimidad? Esto lo hablamos un poco porque también eres terapeuta, aparte de familiar, terapeuta sexual. Exacto. Entonces queremos tocar como este punto también. Recuérdate que lo que a ti te da miedo es lo desconocido, es lo que te hace el alerta, la ansiedad, y no más bien ansiedad para protegerte, pero cuando ya tú estás en contacto entras en pánico. Así es. Entonces, imagínate tú una pareja donde el hombre pueda salir a trabajar. Vuelvo y te reitero, se da en la misma dinámica de lo que era la familia en conjunto. En la intimidad es la desconfianza lo que va a reinar, porque va a estar plagada de la desinformación y de la duda de que qué le pasó, con quién habló, qué tocó. O una persona que querrá ahora desinfectar a su pareja antes de acercársele, porque hay un estrés, hay una desinformación, hay un miedo, un terror que me voy a enfermar. Y lo primero que las autoridades tienen que enseñarle a la población es que no es solo por el coronavirus, sino por todas las enfermedades virales que se transmiten. Muchas son pandemias, otras serán epidemias, otras solo serán brotes. Hay que prevenir en salud. Entonces nos ha llegado esto sin protocolos reales, e inclusive en los países desarrollados han ido estableciendo protocolos en la medida de que se van viendo casos, pero no tenían un protocolo real. Si ya tuviste que en China eso salió y dejó de ser una epidemia para salir hacia otras fronteras, porque esto ha marcado todos los continentes, están ya impactados. Entonces, ¿por qué tú tienes que esperar tener aquí 500 casos para tener protocolos reales? ¿Por qué decirnos solamente hay 5 casos para tener a la población en ascuas, siempre buscando a través de las redes sociales información que el mismo Estado está llamado a dar? Exactamente. Entonces, aquí tiene que existir alguien que para calmar a las parejas, para calmar a las familias, para calmar a las instituciones, alguien que tenga una voz, una autoridad, y no que uno diga una cosa, otro diga otra y otro diga otra, porque aquí lo que hay ahora es muchos papagayos, personas repitiendo lo que leen en un titular de una red social. O entienden que todo lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Europa, en Estados Unidos, el desabastecimiento, que la gente está estresada, que tienen que suplirse de artículos de primera necesidad, no solo a nivel de medicina, sino también de alimentos, del agua. O sea, entienden que tienen que salir corriendo. ¿Cuál es el control que deben tomar? O sea, ¿quiénes son las figuras que deben de dar esta información para que baje un poco los niveles de ansiedad? ¿Quiénes son, Arelis? Las autoridades de salud. ¿De salud? Las autoridades de educación y las autoridades que tienen que ver con la economía del pueblo. Definitivamente se tienen que unir porque para que puedan dar el mismo discurso. Mírate, muchas personas que están siendo despedidas ahora mismo de los hoteles, porque ha bajado. Así es. Muchas personas que están siendo despedidas de lugares donde hay amplio expendio de comida, de interacción social, ha bajado. Para esas personas, ¿qué respuestas hay cuando ellos tengan que gastar todo el dinerito que tienen ahorrado para prevenir algo que todavía ni sabemos qué es lo que estamos previniendo? Porque el coronavirus es una de las infecciones menos letales que hay. Todos los días se muere muchísima gente de SIDA, de tuberculosis, hasta de hepatitis B y C, y nadie dice nada. Pero como lamentablemente esto ha salido de las manos porque está en el mundo, en las redes, se ha creado un pánico que ha hecho que las personas no solo comprometan su salud mental, sino su salud económica. Y eso genera entonces otro tipo de estrés. Y hoy día, alerta, habrán más divorcios a raíz de esto. Esas son las secuelas. Habrá más divorcios, sí. Habrá divorcios porque hay que ponerse de acuerdo para esto. Y llega un momento que cuando tu salud y tu vida está comprometida, la gente se convierte en individualista. Oh, Dios mío. Cuando a ti te tocan escoger entre tu vida y la de tu pareja, tú siempre vas a escoger por la tuya. O la de tus hijos. Exactamente. Entonces habrá más divorcios y habrá suicidios, porque esa depresión que se está generando hoy día en Europa por ese enclaustramiento involuntario puede ser que toque de manera muy directa, pero no a los dominicanos. Los dominicanos no se van a morir por ese tipo de depresión, porque el dominicano les resta importancia a las cosas serias. Entonces el dominicano dice que esos son los políticos, se lo están inventando. Eso es de que para que no vaya la gente a votar y quedarse en el
domingo, bien. Sí, a Entonces, propósito. todas esas trivialidades, todas esas cosas sin fundamento que dice el pueblo que es el coronavirus, nos va a afectar y tendrá una secuela, pero a otros niveles. Pero en los países desarrollados sí habrá mucha depresión, habrá suicidios y habrá después, los terapeutas tendrán mucho trabajo en esos países. Entonces, como especialista, Arelis, ¿recomiendas o haces un llamado a las autoridades quizás a que se unan en la misma voz para que transmitan a toda la ciudadanía el mismo mensaje de no alerta, de más control? Esas son las recomendaciones que das y aparte a nivel familiar te dejo la Sí, palabra para que hagas las recomendaciones eh, finales. ya no es una alerta, ya que hay que accionar, pero basado en lo real y proyectar los daños, para que más vale prevenir que lamentar, que no quieran siempre actuar en el insane, en el momento. Se murieron 10, hay que contrarrestar por esos 10 que se murieron, pero no, ya se murieron. Vamos a prevenir, por ejemplo, en las elecciones de este próximo domingo, que haya una conducta de prudencia, que las personas hagan una fila adecuada, que las personas entiendan. Civismo. Exactamente, vamos a hacer ese ejercicio de civismo que se va a repercutir en nuestra salud física y psicológica por estar ahí sin estrés, porque no que, ay, nos vamos a contaminar, ay, Dios mío, yo no voy a votar. No, todo el mundo tiene que hacer ese ejercicio y saber que el coronavirus, una vez llegó a tu cuerpo, muchos de los casos, más del 80% pueden ser tratados en los hogares, porque a menos que tú no tengas una comorbilidad, o sea, una enfermedad de bases como la diabetes, la hipertensión o un sistema inmunológico comprometido, a menos que tú no tengas esas condiciones, que es que le da cabida a que el virus se desarrolle y sea letal, entonces tú puedes pasar ese proceso con las precauciones del lugar, pero sin estrés, porque después se va a ir el coronavirus y te va a quedar una enfermedad psicológica y quedará una enfermedad psicosocial que habrá que contrarrestarla después. Arelis, muchísimas gracias por tu intervención aquí en Tu País al Día. Gracias porque seguramente nuestra audiencia va a estar un poco más tranquila o va a tomar medidas dentro del hogar y también a la hora de estar en la sociedad, en nuestro día a día, en nuestro común. Gracias por estar aquí. Sí, y antes de irme, recomendar a las personas que las informaciones se validan, que dejen de estar buscando la verdad en un simple ponchar un móvil, que las informaciones deben de venir de fuentes que nos den la paz y el conocimiento, porque el conocimiento da poder. Gracias, Arelis. A ustedes manténganse, por favor, en sintonía porque al regreso de la pausa queda contenido.